clase de lunes, pero ahora vamos a ver cuál es el contenido del alcance de lo que es el tema, ¿sí? Del tema de iluminación. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es el de iluminación. ¿Qué vamos a ver de la iluminación? Pues vamos a ver conceptos y definiciones sobre la iluminación. Por ahí tiene que ver con el trabajo primero que les acabo ya de asignar y que van ustedes a exponer ahorita. Vamos al azar escoger 2 o 3 equipos y vamos a empezar a abordar el tema, ¿no? Entonces vamos a ver ahí definición de lo que es la iluminación, cómo ha ido evolucionando la iluminación desde que se descubrió el fuego como fuente de iluminación hasta nuestros días, como esta forma que tenemos para iluminar las cosas, ¿no? Bien, el segundo punto son las tecnologías de la iluminación. Vamos a buscar, vamos a encontrar y referir a qué se entiende por tecnologías de la iluminación, cuántas tecnologías conocemos, cuántas hay actualmente en el mercado de las cuales podemos disponer nosotros para hacer iluminación de un espacio arquitectónico. Después vamos a ver de esas mismas tecnologías cuáles son las características técnicas de las luminarias. Vamos a tener que conocer sus características para poder identificar, de acuerdo a la tecnología, cómo se produce la iluminación con estos diferentes tipos de luminarias, ¿sí? Qué tipo de color, qué tipo de temperatura, qué características tienen en cuanto a flujo luminoso, a potencia eléctrica, o sea, muchas características que las vamos a encontrar obviamente en muchas fichas técnicas, en varias fichas técnicas de los fabricantes de luminarias, ¿no? Entonces, esa parte también la vamos a ir abordando porque a la hora también de seleccionar o a la hora de hacer el diseño de iluminación de cualquier espacio arquitectónico, pues debemos de entenderlo en base a las características, cuáles son las luminarias más apropiadas para mi espacio arquitectónico, ¿sí? Después vamos a ver precisamente lo que es la iluminación arquitectónica como diseño de la iluminación, a qué se refiere, a qué objetivos se pretenden de buscar la iluminación arquitectónica, ¿no? O sea, qué factores intervienen en este diseño, ¿no? Luego vamos a ver cuántos sistemas de iluminación podemos implementar en ese diseño, ¿sí? Si es una iluminación general, una iluminación localizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vamos a ver métodos de alumbrado, ¿sí? También que son formas de cómo vamos a alumbrar nuestros espacios. Por consecuencia, pues tenemos que ver la normatividad, tenemos que ver cuál es la normatividad que aplica sobre todo para el diseño y cálculo de número de luminarias y tipo de iluminación y cantidad de iluminación que debemos de tener, sobre todo en los espacios de trabajo, más que tener una normatividad para el diseño de iluminación de una vivienda, pues debemos de tener más bien las bases de cálculo para determinar la cantidad de iluminación que requieren los espacios de trabajo, como en oficinas, hospitales, industria, cualquier tipo de espacio diferente al de la casa habitación, pues existe una normatividad que hay que cumplir para instalar o iluminar con la cantidad de lámparas, con la cantidad de luminarias necesarias para lograr los niveles mínimos de iluminación. En base a eso, pues vamos a seguir una metodología de cálculo, ¿no? Vamos a seguir un proceso de cómo determinar el número de luminarias, tipo y características de estas, ¿no? Finalmente, para aterrizar esto en un proyecto de iluminación que van a hacer ustedes, dijimos, uno de casa habitación y el otro de un piso de oficinas,
pues tenemos que ver cuál es el contenido de la representación de la iluminación en planos, de qué se conforma en un plano de iluminación dentro de un proyecto. Entonces, vamos a terminar con esta parte, ¿no? Esos serían los puntos importantes que vamos a abordar dentro de la iluminación. Si ven ustedes aquí en esta imagen, ahí está aplicada la iluminación arquitectónica. Analícenla ustedes, véanla ustedes, comparen con lo que realmente el hacer un diseño de iluminación y sobre todo hacer un diseño de iluminación arquitectónica, pues se refiere a colocar no solo focos en el centro, como pues muchos tenemos en nuestras casas, ¿no? Tenemos un foco en el centro, un foco en la parte central del techo de nuestro espacio y ya pensamos que eso es iluminación, ¿no? Y ya pensamos que eso es iluminación arquitectónica. No, la iluminación arquitectónica va mucho más allá de poner un foco en el centro. Si ustedes ven aquí, pues de ningún lado hay un foco en el centro, ¿sí? Más bien hay un conjunto de luminarias que están colocadas en lugares estratégicos, en lugares específicos que yo quiero iluminar o quiero lograr ciertas sensaciones de ambiente para poder lograr el confort visual de los usuarios de cada uno de los espacios. Si ven ustedes, ahí tenemos 4 imágenes, las cuales representan distintos conceptos de cómo iluminar, ¿no? Representan el análisis específico de cómo quiero colocar mis luminarias para lograr esos ambientes de confort, ¿no? Si ustedes ven en la imagen superior izquierda, tenemos ahí varias lámparas colocadas y ninguna está en el centro, pero no nada más es también nada más colocar lámparas a discreción o colocar lámparas donde se me dé la gana, ¿no? Sino tengo que hacer un análisis conceptual del diseño interior de mi espacio para conjugar todos los elementos que componen ese espacio interior. Hablemos de los muros, hablemos de los techos, hablemos de los pisos, hablemos de los muebles inclusive, y de colores, formas, texturas, o sea, es una conjugación completa. Todo que tiene que estar en armonía visual, en armonía para lograr un confort visual, un confort para el usuario, donde se juega con toda esta dinámica de colocar luminarias, combinarlas con colores, con los colores de los muros, de los techos y de los muebles, y con las propias texturas de estos elementos. Entonces, un foco en el centro, ¿sí? Tenemos que ir más allá para lograr un diseño de iluminación que sea armónico, que conjugue con todo el envolvente del espacio. Si vemos en el caso de la fotografía del lado derecho, ¿sí? Tenemos un espacio donde hay un muro pues de color naranja y están colocadas unas luminarias cercanas al muro. ¿Con qué propósitos? Pues de realzar el colorido de ese muro, hacerlo destacar dentro de todo mi espacio. Pues lo estoy logrando hacer a base de luminarias, ¿sí? Entonces, la iluminación, vuelvo a repetir, no es solamente poner focos o poner un foco en el centro. En el caso de la imagen del centro, que es un área de oficinas, vean ustedes que también hay instaladas luminarias y hay instaladas luminarias a diferente altura. Si ampliamos un poquito la imagen, vean ustedes que hay 2 tipos de luminarias para iluminar un espacio de trabajo, hacerlo confortable, hacerlo que funcione de acuerdo a las necesidades del espacio. Si ustedes ven, hay unas lámparas que están en la parte superior que son cuadradas y están a una altura, buscando un alumbrado general, buscando la uniformidad de la iluminación, que se reparta equitativamente toda la iluminación en el espacio en general. Pero hay otras luminarias que tienen otra función, que son las que están abajo, más abajo, en un nivel más bajo, y que están
localizadas específicamente sobre el plano de trabajo, que son unas mesas de oficina, de unas oficinas corporativas, donde seguramente se van a llevar actividades de, pues sí, de trabajo, ¿no? Trabajo de oficina, y que debemos darle las condiciones de iluminación a los usuarios de estas áreas para que desempeñen de manera adecuada ser durante la jornada de trabajo, ¿no? Y entonces vemos que podemos con los colpisos, ¿sí? Todo es una armonía que tenemos que buscar a la hora de hacer un diseño de iluminación. Entonces, bajo estos conceptos, bajo estos criterios, es que ustedes tienen que hacer un diseño, un proyecto que logre este tipo de sensaciones, este tipo de confort para los usuarios de cada uno de los espacios. Y será diferente para todos, ¿no? Porque son distintos los tipos de las actividades que se realizan en cada uno de estos espacios, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, nuestro propósito es llegar finalmente a este propósito, ¿no? De tener la iluminación adecuada, armónica, para lograr estas sensaciones de confort visual de estos elementos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que lograr al final de la unidad, al final del tema, ¿no? Ya sea calculando el número de luminarias en espacios arquitectónicos o como oficinas, lugares de trabajo, o en una vivienda donde quiero enfatizar algo, ¿no? A base de iluminación. O como vemos en la imagen de la fotografía del lado izquierdo, la de abajo, donde estamos iluminando un edificio, ¿sí? Y la iluminación, las lámparas se ubican de tal manera que yo logre destacar, provoque un juego de luces y sombras para poder destacar elementos arquitectónicos de este edificio, ¿sí? Como pueden observar ustedes, bueno, pues está colocada de tal manera, ustedes no ven las luminarias, pero bueno, se está iluminando, se está alumbrando de tal manera que me provoca determinadas sensaciones esta fotografía, esta imagen de un edificio, ¿no? La iluminación no solamente es interior, también hay iluminación exterior, y que igual que la interior debemos de buscar una armonía, debemos de buscar una conjugación, una integración de los espacios, en este caso espacios exteriores, combinados con la iluminación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en cuanto a cuál es el propósito de esta unidad temática? Bien, ya que están todos de acuerdo, lo cual han manifestado que están de acuerdo, vamos a ver ahora, de acuerdo a lo que yo les dejé como trabajo de tarea, vamos a ver, voy a seleccionar alguno de los trabajos y lo va a explicar los integrantes del equipo, ¿sí? Dije yo que eran 3 y vamos a ver quiénes, ahora sí, quiénes hicieron bien de manera correcta la tarea. El trabajo fue, a ver, me subí la presentación. No, este no es. Permítanme tantito. Vamos a poner. ¿Ya se ve en pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces el trabajo fue, dice la instrucción, desarrolla en equipo
de solo 3 personas mediante organizadores gráficos el siguiente tema, que en este caso es la iluminación. Vamos a adentrarnos al tema de la iluminación, ¿sí? Para que entendamos bien lo que tenemos que tener como resultado, es importante pues entender varios conceptos de lo que es la iluminación y poder entender la relación de subtemas que mencioné al principio, pues para lograr llegar a ese conocimiento como es la de poder diseñar la iluminación de cualquier espacio arquitectónico, ¿no? Y entonces dice que debemos desarrollar el tema de iluminación, donde tenemos que poner definiciones, qué es la iluminación, tipos de iluminación e historia de la iluminación, ¿sí? Entonces voy a seleccionar un equipo al azar, que salga el que le toque 18. No voy a saber de quién es, espero que estén aquí presentes. Es el equipo de Herrera Flores, el equipo de Pérez Millán y el equipo de Caso Linas Josué. ¿Sí? ¿Están? Sí, aquí estamos, profe. Pero bueno, me da mucho gusto. Entonces, a ver, este es su trabajo que hicieron ustedes. Si nos quieren explicar qué encontraron o qué desarrollaron en relación a este tema de iluminación. Voy a pasar su presentación y ahí está. Sí, profe, gracias. Vamos a ampliarlo un poquito más para que veamos. En este caso es definiciones. A ver, ¿quién del equipo? Pónganse de acuerdo, tienen un minuto, quién habla, quién dice, qué platican, qué comentan. Bueno, aquí tenemos la definición de iluminación como nos pidió. En el diseño de iluminación en arquitectura es un conjunto de tecnologías de iluminación diseñadas para iluminar edificios relacionados con el diseño de sistemas de iluminación, el diseño de interiores y los campos de la ingeniería eléctrica, incluida la luz natural, la luz eléctrica o artificial o ambas. Ambas pueden, ya que pues las dos pueden satisfacer nuestras necesidades. La luz artificial ya no se considera una herramienta dedicada a proporcionar la cantidad de luz necesaria para las actividades funcionales, sino que se ha convertido en un recurso artístico y una herramienta multifacética que hace que la arquitectura rompa el plan y trascienda en el nivel estético de la operación trascendente. Esto es lo que dice, yo no sé ustedes qué entienden. No, o sea, como ahora sí, como usted nos dijo que ya no solo es para iluminar, sino que es para resaltar espacios o colores o también incluso formas, o ve que muchas veces es hasta para que las sombras den cierta forma o que vayan de cierta forma con los muebles. Aquí lo que estoy viendo como primer intento de definición es están definiendo lo que es la iluminación arquitectónica más que el concepto de lo que es iluminación. ¿Qué es iluminar en este caso, no? Ahorita vamos a ver si lo trae algún otro equipo, pero ahora explíquenos su mapa conceptual, su mapa mental que escribieron aquí, que dibujaron aquí, para representar los tipos de... El siguiente punto que era... En el mapa mental poner algunas de las tecnologías que ya existen y tres que están en desarrollo podrían ser parte de la iluminación. Bueno, como primera parte tenemos las lámparas fluorescentes con su definición, que vaya, son las lámparas que conocemos todos como la bombilla, tienen el filamento de wolframio para su funcionamiento. Luego tenemos lámparas halógenas que tienen un funcionamiento similar al de las luces, pero estas no estamos juntos en ninguna clase. Y estas no se calientan tanto. Luego tenemos las lámparas fluorescentes que se desarrollaron después y estas ya funcionan a partir de la excitación de un gas en su interior, teniendo la ventaja de que estas prácticamente no se calientan. Y
las de iluminación LED, que es lo que utilizamos actualmente, que básicamente ya cumplen con todo porque dan mucha luz, son eficientes, no se calientan nada y son funcionales a largo plazo. Y las otras tres son tres tecnologías que están en desarrollo, que son la iluminación del láser blanco, que es como a partir del rebote de un láser y se extiende en los espacios. Luego tenemos es una tipo de iluminación que funciona a partir de electrones, es como más de cuestión de física, siguen en desarrollo, y la última es de bioluminiscencia, que igual podría formar parte como del futuro de este ¿Cómo se desarrollo. produce la bioluminiscencia? La producen cuerpos orgánicos. ¿Y tú crees que pudiéramos atrapar luciérnagas para iluminar un espacio arquitectónico? ¿O se está desarrollando una tecnología para utilizar a estos entes biológicos que son seres vivos para lograr la iluminación? Se está desarrollando la ¿Sí? tecnología. O sea, van a atrapar a todas las luciérnagas y van a empezar a industrializarla para producir iluminación de esta manera, ¿o cuál es la tecnología? Pero es a base de bacterias esa luminiscencia, profesor, Sí. no de luciérnagas. Luciérnagas. A base de bacterias. Ok. Todo esto que nos acabas de explicar, ¿a qué se refiere? A las tecnologías de iluminación que hay actualmente en desarrollo. Tecnologías de la iluminación. ¿Y qué decía nuestro plan de ejercicio? Dice definición, tipos de iluminación, historia de la iluminación. Es lo que dicen, ¿no? ¿Dónde están los tipos de iluminación? ¿Cuántos tipos de iluminación conocen? Natural. ¿Esos son tipos de luminarias o tecnologías de la iluminación, como lo acabas de mencionar? Pero Pues iluminación directa y indirecta, ¿no, profe? no, aún no, esos son tipos de alumbrado. O sea, si tú me mencionas tipos de iluminación directa, indirecta, semidirecta, esos son métodos de iluminación o métodos de alumbrado, ¿no? Y ese punto lo vamos a abordar mucho más adelante, ¿sí? Aquí lo que están abordando ustedes son las tecnologías de la iluminación y definiendo de manera muy general, pues, de qué manera funcionan esas tecnologías de la iluminación, ¿sí? Entonces, no es el tema que se pidió que abordara, ¿no? En esta primera. Luego, tenemos esto. ¿Qué es esto? La línea del tiempo, profe. A ver, escucho. Pues la hicimos de la iluminación artificial, no empezar del fuego y eso. Y empezó primero en 1790 con la lámpara de gas, que las hacían de varios materiales, y después hasta el invento de la lámpara incandescente en 1879. Y ya de ahí se han ido modificando hasta las lámparas LED en 1960. ¿Qué más? O sea, dentro de la iluminación artificial, ¿eso fue el principio de la iluminación? ¿La lámpara de gas? ¿En 1790? Sí,
los inicios. ¿Sí? Antes no se iluminaban, antes todo estaban a oscuras. Y llegó el invento de la lámpara de gas y ya se hizo la luz. Sí, pero los otros eran como con fuego o antorchas. Bueno, por fin, con combustible. entonces, ¿dónde arranca la historia de la iluminación? ¿En la lámpara o en el fuego? ¿En la lámpara de gas o en el fuego? Pues que no sé si se definiría como natural o artificial el fuego. Pero yo no dije que fuera la luz artificial. Yo dije en mi pregunta cuál ha sido la historia y evolución de la iluminación. Yo no dije si natural o artificial. Bueno, ahí nos confundimos. Pues sí, se confundieron bastante. A ver, vamos a ver otro equipo. Nos complemente la investigación. ¿Sí? Vamos a seleccionar otro, a ver aquí al azar. ¿Sí ya están viendo mi pantalla? El equipo Sí, profesor. García Gutiérrez, Ortiz González y Rodríguez Sánchez. ¿Están? Sí, profesor. Sí, profe. A ver. Ok, ahora expliquen ustedes su trabajo. A ver. Tienen ahí la lámina 1, que es la 2, que es el contenido. Los escucho, ¿eh? Ustedes díganme, ¿para dónde le muevo? Ahí está bien, profe. Bueno, en nuestro caso pues empezamos con la introducción de prácticamente cómo es que la iluminación tiene que ver en nuestra forma cotidiana de vida, cómo es que complementa los espacios arquitectónicos y a su vez, pues qué es lo que nos brinda, ¿no? Bueno, eso es en primera instancia lo que pusimos nosotros en introducción. Me parece perfecto. ¿Y ahora? Aquí, al parecer, con lo que acaba de explicar, creo que también tenemos un error, ya que pusimos lo que son los métodos de la iluminación y no los tipos. Exactamente, pusieron los métodos de iluminación y las formas de iluminación, los sistemas de iluminación, y no pusieron el concepto como tal de tipos de iluminación. Lo que debíamos haber definido en un principio es qué es la iluminación. ¿Cómo entendemos la iluminación como definición conceptual? Olvídense si es artificial, si es natural o si es fluorescente, incandescente y todo lo que se imaginan que es la iluminación. ¿Sí? Estamos hablando de cómo define el concepto de iluminación. No está. ¿Sí? Profe, sí lo pusimos. De hecho está en el mapa que acaba de pasar, pero está de una forma más sintetizada. Es el que está arribita de donde dice iluminación y sus tipos. Nosotros prácticamente lo definimos como la iluminación, que es el alumbrar un espacio que está en penumbra. Bueno, sí, eso fue lo que pusimos nosotros. Entonces, ¿qué es iluminar? ¿Qué es iluminación? Proporcionar luz en un espacio que está en penumbra, en la oscuridad. Y es lo mismo penumbra que oscuridad. ¿Y qué tal si no está en penumbra y está en oscuridad, entonces no se puede iluminar? Entendamos el concepto de iluminación como alumbrar. ¿Para qué vamos a alumbrar? Pregunto. ¿Para qué necesitamos alumbrar? Si iluminar es alumbrar, ¿en qué consiste alumbrar? ¿Cómo voy a alumbrar? Dándole claridad a un objeto. ¿Y cómo le doy claridad a un objeto? ¿Lo pinto de colores más claros o qué hago?
refieren con claridad? ¿No? Bueno, su siguiente esquema. Vayan tomando nota los demás porque les voy a preguntar también, ¿eh? A ver, explíquenos el siguiente esquema. Ahí realizamos la línea del tiempo y pues se inició con el fuego, ya que fue lo primero que se usó para iluminar. Después fueron las lámparas de aceite y de hecho encontré que solo la gente rica las podía usar porque eran muy caras. Después siguieron las velas, luego la iluminación de gas, después se dio la iluminación eléctrica y esto se empezó a usar en las calles. Y después llegamos a incandescente tradicional o halógeno. Y pues después el fluorescente compacto, que si no me equivoco son como pues los focos que ya se usan ahorita, ¿no? Y bueno, lo de hoy que ya es la tecnología LED. Ok. En el mapa que tenemos aquí, en la línea de tiempo que observamos aquí, de manera inmediata estamos identificando que la iluminación ha sufrido o ha surgido de unos principios y a lo largo del tiempo ha tenido una evolución, ¿sí? Así como ha evolucionado el hombre tecnológicamente, bueno, pues también ha evolucionado en la tecnología de producir iluminación, ¿sí? Aquí vemos diferentes técnicas de cómo hacer luz. ¿Para qué hacemos la luz? Para alumbrar los espacios, los objetos y poderlos ver con claridad y definición en sus colores, en sus formas, en sus texturas, ¿sí? Son diferentes, vamos a llamarle así, técnicas para producir luz. Y si yo tengo la producción de luz, voy a poder iluminar un espacio o un objeto, ¿sí? Si estuviésemos viendo a través de una caja de cartón totalmente cerrada, ciega por todos lados, y nos introducimos dentro de esta caja, ¿qué vemos en el interior? ¿Qué vemos dentro de una caja de cartón sin ninguna entrada de luz? ¿Oscuro? Pues no se ve nada, se ve oscuro, ¿verdad? Se ve negro, ¿sí? El color negro pues es ausencia de luz, ¿no? Y si le abrimos un agujerito a esa caja y de alguna manera penetra por ese agujerito la luz, ya sea la luz natural o la luz de un foco, ¿qué pasa en el interior de ese espacio? Imagínense que tenemos una manzana en el interior. Si no hay un punto por donde penetre la luz, pues vamos a ver negro, ni siquiera vemos a la manzana, ¿verdad? Pero si yo abro ese agujerito, no sé, 1 centímetro de diámetro, y a través de ese agujerito está entrando la luz que emite o que irradia una fuente lumínica, entonces sí vamos a ver a la manzana, ¿verdad? Vamos a verla que ahí está una manzana, porque ya no va a estar totalmente oscuro, ya no va a estar totalmente negro, ¿sí? Entonces, ¿para qué utilizamos la luz? Para poder ver. Para poder ver, ¿no? Para poder ver los objetos, los colores, las formas, las texturas de cualquier objeto, ¿sí? Para eso utilizamos la luz. Para eso podemos iluminar un espacio, ¿sí? Entonces, la iluminación, ¿sí? Es el fenómeno de alumbrar, ¿sí? De proporcionarle luz a un objeto, ¿sí? Esa luz con la cual vamos a iluminar ese objeto, esa luz con la cual vamos a poder observar el color, la forma y la textura de ese objeto, ¿sí?
puede ser de dos tipos. Esa es la pregunta que yo les hice precisamente. Una forma de dar luz e iluminar un objeto, pues es de manera natural, y otra es de manera artificial. ¿Cuál es la natural? Es el sol. El sol, Pues sí, la luna, las estrellas. El sol, la luna y las estrellas. No es canción, pero bueno, sí. También los animales, que serían las luciérnagas. Y la artificial. Pues, las luciérnagas, las estas ¿qué? Bioluciérnagas, ¿o cómo se llaman? La bioluminiscencia. ¿Sí? Ajá. Y pues las artificiales son las lámparas, los focos, lo que es creado por el humano como tal. Exactamente. O sea, la luz puede producirse por dos tipos de fuentes, una natural y una artificial. La natural, pues ya sabemos que es el sol, es nuestro foco natural que tenemos como fuente que irradia luz, ¿sí? De tal manera que cuando está el sol presente durante el día, pues tenemos iluminación natural en nuestros espacios, ¿sí? Cuando se oculta el sol y ya no hay forma, imagínense que se oculta el sol y no hay luz artificial. ¿Cómo estaría la noche? Digo, pues nosotros que vivimos en la ciudad, perdón, nosotros que vivimos en la ciudad, en zonas urbanas, pues podemos ver, salir a la ciudad, o salir a nuestra ventana y ver toda la ciudad y hay iluminación, ¿verdad? Pero imaginémonos en una comunidad rural, lejos de las zonas urbanas, donde no hay nada, absolutamente nada de iluminación natural, nada, ni la presencia de sol, sobre todo en la noche. ¿Cómo es ese lugar? ¿Han estado en algún lugar como así, ustedes en la noche? Sí, es completamente oscuro, no ves nada. Exactamente, no ves nada. Hay algunos que no han estado en esa situación porque les da miedo, incluso cuando se duermen dejan la luz prendida, ¿no? Entonces, pero si nos imaginamos ese contexto cuando el sol se oculta porque ya no es visible, no podemos tener iluminación natural, ¿sí? Y entonces, si estuviéramos en un lugar despoblado donde efectivamente no hay nada de iluminación natural y nada de iluminación artificial, pues eso se torna completamente negro, ¿verdad? No vemos absolutamente nada. Pero sin embargo hay por ahí la posibilidad de tener un elemento que irradie luz, ¿sí? Entonces ya podemos iluminar el espacio, ya podemos iluminar por donde caminamos, por donde pisamos, ¿sí? Y lo que pisamos. Pero si no lo hay, estamos en completa oscuridad, en un color totalmente negro. Ni siquiera nos podríamos ver las caras unos a otros, aunque estuviéramos a 30 centímetros de separación, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender como lo que es la iluminación y lo que es la luz. La iluminación o iluminar es proveer de luz a un objeto, a un espacio, para encontrar su definición de color, forma y textura. Y la luz, que puede ser proporcionada por una fuente que genera luz, como fuente natural o como fuente artificial, pues es la que empleamos y que llega precisamente a esos objetos en forma de ondas electromagnéticas. De hecho, el sol, cuando irradia durante el día, la luz que nos llega del sol llega a base de ondas electromagnéticas que bajan a través del espacio y finalmente llegan hasta la superficie de la Tierra, proporcionándonos esa iluminación natural. Las fuentes de energía artificiales también irradian ondas electromagnéticas que bajan a través del espacio físico ya en la Tierra y que finalmente llegan a alumbrar los objetos.
Y una vez que alumbramos los objetos, los podemos identificar en su color, en su forma. Yo puedo saber si tengo un vaso en la mesa, si tengo un cuaderno en la mesa, puedo ver si tengo una manzana sobre la mesa. Ya la puedo ver, ¿por qué? Porque hay una fuente lumínica que está irradiando ondas electromagnéticas y llegan a los cuerpos, a todos los cuerpos, ¿sí? Y entonces ya los puedo observar, ya los puedo ver, ¿sí? Entonces, eso es el tipo de iluminación, vamos a decir, artificial. Y como podemos ver aquí en el esquema que tiene este equipo, pues, ¿cuándo empezó la iluminación? Llamémoslos iluminación artificial. Todo lo que no proviene del sol es artificial, ¿verdad? ¿O no? ¿El fuego es una fuente de iluminación natural o es artificial? Artificial, profe. Ajá, es artificial. Sí es artificial, pero ¿por qué? Porque la genera ¿Porque lo produce el hombre? Porque lo produce el hombre. ¿Cómo produjo el hombre para hacer este fuego como tienen ustedes aquí la imagen? ¿Cómo hizo el hombre para hacer? Con 2 piedras o moviendo un palito. Bueno, es en los videos lo que comentaba. Ajá, bueno, pues qué bueno que vieron los videos porque eso les ayuda a entender propiamente de cómo se generó la luz a base del fuego. El hombre empezó a frotar 2 maderas, se dio cuenta que frotando muy fuerte y frotando, produjo fuego. Y se da cuenta que estando él en la noche y con ese fuego se puede ver a la cara uno con otra persona y entonces hace un gran descubrimiento, ¿no? Descubre que el fuego, además de poder calentar o preparar sus alimentos, cocer los animales, freírlos, no freírlos porque no tenían aceite, asarlos, ¿no? No se puede llamar así. Bueno, cocerlo con el fuego, ¿no? Pero bueno, de esa manera pues es una forma también de utilizar el fuego. Pero para nuestro concepto es la iluminación. Cuando el hombre hace una fogata a base de frotar troncos de madera o como ustedes dicen, a base de frotar algunas piedras de ciertas características, produce el fuego y el momento produce la iluminación, porque el fuego es una fuente de energía calorífica que también a base de ondas electromagnéticas hace viajar la luz, ¿sí? Y entonces de esa manera descubre que ya puede ver en la noche, en la oscuridad, ya no está completamente viendo en color negro, porque imagínense a los hombres, nuestros ancestros en la prehistoria, pues cómo era la Tierra en ese momento, que ni siquiera había energía eléctrica ni había ninguna fuente lumínica, pues era totalmente negro, y más si se metían a una cueva, pues peor tantito, ¿no? Ni siquiera la reflexión de los rayos del sol sobre la luna, que finalmente se reflejan hacia la Tierra, podían tener dentro de una cueva, ¿sí? Entonces es un gran descubrimiento que hace el hombre, al enterarse que el fuego le produce, además de calor, le produce iluminación, ¿sí? Y vemos que es el punto de arranque de la iluminación artificial, y luego vemos que a lo largo del tiempo esa forma de producir iluminación ha evolucionado hasta llegar a un punto. ¿Cuál es el punto de, vamos a decir, de quiebre donde cambia la forma de producir iluminación? ¿Cuándo? Cuando Thomas Edison generó la bombilla, se puede decir. Pues sí. Haciendo un... ¿Y cómo hace Tomás Alva Edison para producir luz a base de una bombilla? O sea... pues, bueno, lo que yo vi en el video igual es que utilizó con una base de aluminio en la parte de abajo, que a la vez de calentarlo genera luz, y después con el cristal como que hace que se concentre el calor adentro del cristal como tal. Algo así entendí. Bueno, está bien tu explicación, pero ¿qué medio utilizó para producir
el que el foco, o hacer que el foco irradiara iluminación. Nuestros ancestros ya dijimos que agarraban y frotaban los palitos y se prendía el fuego y ya teníamos iluminación. ¿Cómo hizo Alva Edison en el foco? ¿A través de qué? ¿O tenía ya el foco con la bombilla de cristal y con todos sus filamentos en el interior y ya dijo, hágase la luz? A través de la electricidad. Utilizó otra fuente de energía diferente a todas las fuentes de energía tomadas anteriormente, y a base de la energía eléctrica la transformó en energía lumínica. ¿Sí? Utilizó la energía eléctrica para transformarla en energía lumínica y entonces creó el foco incandescente. Incandescente porque a base de ser la composición interna de esa bombilla una serie de metales resistentes, y que a la hora de circular la energía eléctrica a través de esas resistencias que hay en el interior del foco, de la bombilla, es tan grande la energía que produce una incandescencia, ¿no? ¿Han visto ustedes, conocen ustedes las parrillas de resistencia? A lo mejor alguno en su momento tuvo una parrilla de resistencia en su casa, ¿sí la conocen? Una que es un cuadrito chiquito sobre una base como de barro y con una viborita como espiral incrustada en esa base de barro. ¿Sí la conocen o no? Sí, sí la conozco. Sí. ¿Cómo ven cuando la conectamos? ¿Qué empieza a hacer esa resistencia? Se empieza a poner roja. Se empieza a poner roja, se empieza a poner incandescente, y eso que nada más la estamos conectando así, nada más para calentar alimentos, ¿no? Imagínense la cantidad de energía que recibe la resistencia de un foco, de una bombilla. Tan grande es la resistencia, con tan grande es la cantidad de energía que recibe, que produce una incandescencia suficiente para producir luz. Si esa resistencia de esa parrilla le aumentáramos, bueno, primero cambiando el material de la resistencia, ¿no? Si le incrementamos la cantidad de energía y cambiamos el material de esa resistencia de esa parrilla, pues sería capaz de producir luz igual que el foco. Imaginemos esa parrilla en el interior de la caja que acabamos de hablar, una caja cerrada por todos lados. Metemos la parrilla y la conectamos a la corriente eléctrica, a un contacto, y se empieza a encender, se empieza a poner roja. Está irradiando, además del calor, está irradiando luz. Si nosotros observáramos al interior de esa caja con la parrilla encendida, ¿podríamos ver a la parrilla? ¿Podríamos ver el interior? ¿No se lo imaginan? Yo creo que solo se No, la profe. parrilla. No. ¿Ustedes creen que la parrilla no irradia luz? Claro que irradia luz, poquita, pero irradia luz, suficiente como para que observemos dentro de la caja y podamos ver la parrilla cómo está irradiando luz. Poca, no tan fuerte como la del foco incandescente, pero sí está irradiando luz, ¿sí? Una luz naranja, ¿sí? Entonces, fíjense bien, el parteaguas de la evolución de la forma de producir luz es en el momento en que se descubre la energía eléctrica, y además se descubre que a base de utilizar la energía eléctrica, esta se puede transformar en iluminación con el invento del foco incandescente. ¿Quién dice que fue el creador del foco incandescente? Thomas Edison. Thomas Alva Edison. ¿Ya leyeron bien la historia?
¿Alguien tiene otros datos como el presidente? El presidente dice, yo tengo otros datos. Yo también tengo otros datos, pero no sé ustedes qué datos tengan, ¿no? ¿Realmente él fue el que descubrió el foco incandescente? No, profe, ya lo estoy sacando aquí. Ya lo fue en el Wilson Swan. No, fue de mi presentación. ¿Eh? De mi presentación, los que pasamos antes. Los que pasaron antes, ahí estaba. Sí, en la línea del tiempo. Un año antes de Thomas Edison la hizo Joseph Wilson Swan en Inglaterra. Ajá. Nada más que nuestro histórico amigo que nos han referido durante toda la vida. También está Tesla. Alba Edison. ¿Eh? También está Tesla. Pero Tesla, ¿qué hizo? El que descubrió o el que inventó. Nicolás Tesla, ¿qué hizo? Pues él fue el que inventó la forma de generar la energía eléctrica, ¿sí? Él fue el que realmente hizo los primeros experimentos para la generación de energía eléctrica a base de motores, de alternadores, etcétera, etcétera. Él fue el inventor o el creador de la energía eléctrica, ¿sí? Pero después, Alba Edison, junto con otro, ¿con quién me dijiste? Joseph, ¿qué? Wilson Swan. Ese Wilson, junto con él, Alba Edison y este otro personaje, pues empezaron a hacer experimentos para producir luz a base del uso de la energía eléctrica. Solo que el más abusado de los dos, como siempre sucede cuando trabajamos en equipo, pues ponle mi nombre, ¿no? Diles que yo trabajé y pues que pongan la calificación de 10 a mí también, ¿no? Edison fue más abusado de los dos y patentó el descubrimiento de la bombilla, el invento de la bombilla incandescente, ¿sí? El otro fue el que desarrolló los estudios, el otro fue el que estuvo inventando y haciendo los experimentos, claro, conjuntamente con Alba Edison, pero Alba Edison dijo, préstemelo para acá, yo lo voy a publicar y voy a decir que es mío. Y eso fue lo que hizo Tomás Alva Edison. No quiere decir que no sabía lo que estaba haciendo, claro que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y sabía lo que representaba el invento del foco incandescente, ¿sí? Entonces, como él fue el que lo patentó, pues todos conocemos que la bombilla incandescente pues, la inventó o la descubrió Tomás Alva Edison, ¿sí? Pero entonces, aquí es el punto de partida. Antes del descubrimiento de la energía eléctrica, la iluminación o la luz se producía a base de todos esos elementos que estamos viendo aquí relacionados en la línea del tiempo que hicieron, ¿sí? Primero, yo creo que antes que utilizar la lámpara de aceite, utilizaron otro método para alumbrarse, para producirlos. Lo han visto en películas, yo creo, nomás que no se acuerdan. ¿Qué utilizaron en la Edad Media o antes de la Edad Media? Antorchas. Antorchas impregnadas de aceite, precisamente, ¿no? Y entonces hay películas, si las han visto, que hay antorchas puestas en la calle como alumbrado público, ¿no? Ese era el principio del alumbrado público. Con un trozo de madera le envolvían de alquitrán y luego esto impregnado de aceite, y le encendían el fuego porque ya el hombre para esa época pues ya entendía cómo producir el fuego, ¿no? De manera más sencilla y no frotando troncos como en un principio, ¿no? Y entonces utilizó las antorchas impregnadas de sebo, de aceite, y entonces produjo iluminación en la vía pública, en las calles y en algunos casos en el interior de las construcciones, ¿no? Después, pues ya obviamente ya a base de haber descubierto el aceite a base de grasas, pues encontraron que lo podían encapsular y meterlo a una lámpara, ¿no? Una lámpara de aceite.
Después descubrieron que las velas, que son un material a base de ceras, pues también lo podíamos utilizar, moldear y ponerle una mecha en el centro y producir también iluminación. Después vino la de gas, ¿no? Ya utilizando otros materiales combustibles, ya no el aceite, sino algunos combustibles que son propiamente flamables y que podían producir luz, ¿sí? Algunos de estos fueron de material derivado del petróleo, otros fueron derivados de ahí se me fue el nombre, de material como el alcohol, que también es flamable y que pues, algunas lámparas se utilizaban de esa manera. Yo creo que más de uno de ustedes ha visto alguna película de la época de la Edad Media o antes de la Edad Media, pues donde se utilizaban todos esos medios de iluminación, ¿no? Para la iluminación, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que la forma de producir luz, la forma de poder iluminar los lugares, los objetos, ha evolucionado, ¿sí? La primera forma de hacerlo es el fuego a base de una técnica de poder frotar los palitos y hacer que que produzcan fuego, ¿sí? Pero es una técnica especial. ¿Alguno de ustedes sabe hacer fuego a base de frotar dos palitos? No. No, ¿verdad? No. Yo creo que lo hemos intentado, por lo menos yo nunca lo he intentado. Yo mejor uso mi encendedor, ¿no? Pero esta forma de producir fuego requiere de una técnica especial para hacerlo, ¿sí? Para producir la luz a base de una lámpara de aceite o a base de una antorcha, pues también requiere de ciertos componentes, ciertos elementos o cierta técnica para hacerlo, ¿sí? Si hablamos de las antorchas, pues el material que va envolviendo la punta vamos a decir, de la madera, ¿sí? Pues tiene que tener ciertas características que sean combustibles, ¿sí? Ya le ponemos fuego pues por cualquier método de producir fuego, pero a final de cuentas, una vez que la enciendo, pues este material se quema, y no se quema y se apaga luego, ¿no? Sino dura determinado tiempo, de tal manera que se utilizó una técnica y un material específico para producir luz. Lo mismo en el caso de la vela, lo mismo en el caso de la lámpara de gas. Ajá, ¿qué? Ya son las 7:10. Perdón, discúlpenme. Aguántenme tantito, nada más déjenme poner la lista y ya. Sigan repasando los temas. Vamos a seguir comentando la próxima clase y prepárense los demás equipos, todos prepárense porque cualquiera puede pasar. ¿Estamos? Ya tomé la asistencia. Jóvenes, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias.